Psicofonías. Seguro que el término nos suena a todos. Esas voces, esos susurros que se cuelan en grabaciones y que, bueno, siempre hemos pensado que vienen del más allá. Pero, ¿y si nos estuviéramos equivocando de dirección? ¿Y si su origen no fuera para nada espiritual, sino físico? Vamos a ver que a lo mejor no son ecos de los muertos, sino interferencias de otro universo. Agárrense porque la explicación es mucho más extraña de lo que parece. A ver, la idea de toda la vida, la que conocemos por las películas y los libros, es que son eso, voces de los muertos, ecos fantasmales que se quedan atrapados en el ruido blanco, en la estática de una grabación. Es la explicación clásica, la conexión con lo espiritual que ha alimentado el misterio durante décadas. Pero es aquí donde la cosa da un giro de 180 grados. Vamos a aparcar por un momento la idea de los fantasmas. ¿Y si esas voces no vienen del pasado, de alguien que ya no está, sino de un presente diferente? ¿Y si lo que oímos son, literalmente, interferencias de un universo paralelo que por un instante roza el nuestro? Muy bien, para poder entender esta nueva teoría tan particular, tenemos que volver al principio. Hay que dejar a un lado lo que creemos saber y analizar el fenómeno desde cero, como si fuera la primera vez que oímos hablar de él. Como decíamos, la creencia tradicional es muy directa. Estas voces grabadas, las psicofonías, pertenecen a los espíritus. Es una explicación que tira hacia lo sobrenatural, claro, pero que desde un punto de vista científico, pues deja muchísimas preguntas sin respuesta. Y ahora sí, vamos a la alternativa. Vamos a explorar lo que se conoce como la teoría de la interferencia dimensional. Y aquí no hablamos de fantasmas, sino de física. Eso sí, una física que casi parece ciencia ficción. La clave de todo esto es redefinir el concepto. Las psicofonías no serían voces de espíritus, sino interferencias de audio entre realidades paralelas. La idea es que nuestros micrófonos, que son aparatos supersensibles, no estarían captando un eco del más allá, sino una especie de fuga de sonido de un universo que está, por así decirlo, justo al lado del nuestro. ¿Y cómo funcionaría esto? Pues se puede simplificar en 3 pasos, como si fuera una idea de física cuántica para principiantes. Primero, imaginemos que cada universo vibra a su propia frecuencia, como si fueran distintas emisoras de radio. Segundo, a veces, muy de vez en cuando, esas frecuencias se acercan tanto que casi se tocan, se rozan. Y tercero, en ese brevísimo contacto, un trocito de audio se cuela, se filtra de una emisora a la nuestra. Y eso es lo que grabamos. Y ojo, que esto no es solo una especulación sin más. El físico Ernst Senkowski lo propuso de forma seria. Para él, no eran eventos místicos, sino interferencias técnicas, pura y llanamente. Nuestros aparatos de grabación, según su teoría, son tan sensibles que actúan como una antena mal sintonizada que, de repente, capta por un segundo una emisión de una realidad vecina. Claro, si esta teoría fuera cierta, tendría que haber pruebas que no encajen con la explicación de los fantasmas. Y la verdad es que las hay. Vamos a ver algunos casos donde lo que se grabó no eran mensajes de difuntos, sino información de una realidad que simplemente no es la nuestra. Nos vamos a centrar en 3 casos que son alucinantes. Lo increíble de estos ejemplos es que las voces describen detalles, eventos, incluso personas que nunca han existido en nuestra línea temporal. No son las típicas historias de fantasmas, son como informes de una historia alternativa. El primer caso es el del grupo de radioaficionados La Ventana, en Rusia, a finales de los 90. Afirmaron haber captado conversaciones en un idioma que sonaba ruso pero que no lo era del todo. Utilizaba construcciones gramaticales que son imposibles en ruso, y lo más fuerte, mencionaban a líderes políticos que en nuestra historia jamás existieron. ¿Podría ser la conversación de otro mundo? Este segundo caso es brutal, por lo concreto que es. En los años 80, un ingeniero mexicano grabó sin querer lo que parecía un boletín de noticias de radio. La noticia era imposible. Anunciaba la caída del muro de Berlín en 1975. Como todos sabemos, en nuestra realidad, eso no pasó hasta 1989, 14 años después. Era una noticia de un universo que iba con adelanto o, mejor dicho, con una historia diferente. Y quizá el caso más personal y, la verdad, inquietante es este, el de una mujer en España que encontró una vieja cinta de casete con su propia voz. Pero lo que contaba no eran sus recuerdos. La voz describía una infancia en una ciudad en la que nunca vivió, hablaba de familiares que no existían, era literalmente como escuchar una grabación filtrada de una versión alternativa de sí misma. Hasta ahora hemos visto anécdotas, casos fascinantes, sí, pero anécdotas al fin y al cabo. La pregunta es, ¿hay algo en la ciencia de verdad, que pueda dar soporte a una idea tan loca? Pues sorprendentemente parece que sí. Vamos a ver un descubrimiento muy reciente que le da una capa de plausibilidad a todo esto. La pista nos lleva a un año clave, 2019. Fue entonces cuando un experimento, situado en uno de los lugares más remotos del planeta, detectó algo que podría poner patas arriba nuestra idea de la realidad.
Resulta que en la Antártida el experimento Anita detectó algo que, según la física que conocemos, no debería ser posible. Registró unas partículas subatómicas, neutrinos, que no venían del espacio, como es normal, sino que salían disparadas desde dentro de la Tierra, y se comportaban como si estuvieran viajando hacia atrás en el tiempo. Una de las hipótesis más serias para explicar esto es la existencia de un universo espejo junto al nuestro, un universo con las leyes de la física invertidas. La primera pista tangible de que podríamos no estar solos en nuestro plano de existencia. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle, las grabaciones imposibles por un lado y estas anomalías científicas por otro, el fenómeno de las psicofonías empieza a verse con otros ojos. El cambio de perspectiva es total. Pasamos de pensar en voces de los muertos a considerar la posibilidad de que sean señales cruzadas de presentes paralelos. Dejamos de verlo como un fenómeno espiritual para tratarlo como un fenómeno físico, una simple fuga de audio entre realidades. Los mensajes ya no vendrían del más allá, sino de otras versiones de nuestro ahora. Y todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. La próxima vez que alguien escuche un susurro extraño en una grabación, en medio de la estática, ¿qué está escuchando en realidad? ¿Un eco de nuestro pasado o una llamada cruzada desde otro universo? La respuesta de momento sigue oculta en el ruido.